Hola, bienvenidas y bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Conversando a Medias. Yo me llamo Naroa Y yo me llamo Mai. y en este episodio vamos a hablar de... El sol es también una estrella. Bueno, pues te cuento, Naroa. Nicola Jung, que bueno, espero estar diciendo bien su nombre, es una escritora estadounidense que ha escrito literatura juvenil. Y bueno, ella creció entre Jamaica y Brooklyn, ahora vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero podemos ver la influencia de Jamaica y de Nueva York también en su obra y en su novela. Y bueno, en 2015 escribió una obra titulada Everything Everything, que fue un gran éxito y que más tarde pues se grabó una película con el mismo nombre y basado en esta historia. Y luego ya en 2016 escribió El sol también es una estrella, que es la obra de la que vamos a hablar hoy, que también ha sido adaptada al cine. Ella es ingeniera, pero cuando estaba estudiando el máster, luego cogió una asignatura para adentrarse en la escritura creativa y así ahí empezó a escribir y le enganchó, por lo que ahora es escritora y su pareja, que se llama David, también tiene ascendencia coreana. Esto es importante ya que, como veremos más adelante en la historia, pues son unos datos importantes, ya que los protagonistas principales pues son coreanos y la chica jamaicana. Y bueno, su marido también es un escritor bastante conocido que escribe novelas para adultos jóvenes, o para adolescentes. Y Naroa, ¿qué nos puedes comentar de la película? Pues la película ha sido dirigida por otro nombre que no sé si lo estoy pronunciando bien, que es Ray Russo Young, que es una mujer americana de Nueva York y esta es conocida por estar asociada a películas que son como género joven, adulto joven, así, un género que se llama Mumblecore, que engloba todas estas películas que son un poco indie, de poco presupuesto, como a veces diálogo un poco improvisado o así. Y ha hecho algunas otras películas, una que se llama Si no despierto y otra que se llama Nadie camina. Sus películas no han tenido mucho éxito, la verdad. Yo no conozco a ninguna de esas películas y tampoco conocía a la directora de antes. Eh, pero bueno, los papeles están interpretados, los papeles principales de Natasha y Daniel están interpretados por Yara Shahidi y Charles Melton. Tampoco conocía a estos actores. De hecho, pero bueno, Yara Shahidi debe aparecer en una película llamada, o en una serie, me parece que es llamada, que es Blackish, que no la he visto tampoco, pero creo que es bastante famosa. Y después el único actor que he reconocido de todo el reparto es John Leguizamo, que es un actor, humorista latinoamericano. No sé si también director en alguna película. Que bueno, que él sí me suele gustar bastante. Eso, ya vamos a hablar de esta película un poco más tarde, de cuál ha sido mi opinión, porque la verdad es que ha dejado muchísimo que desear, bastante aburrida. Qué bien, esto en el inicio del podcast, en Naroa la gente se No, es que... motivará y seguirá escuchando. Oye, yo tendré que decir a favor de esta obra que a mí la novela me ha gustado mucho y quizás no sea la novela más clásica, más intelectual o donde más aprendas o no sé, pues que te haga excesivamente sabia, pero sí que es una novela que te hace engancharte a la lectura y yo creo que hoy en día eso es algo súper importante y que hay que impulsar. Entonces, no le hagáis ni caso No, a Naroa, bueno, la sí, película... pero no veáis la película, pero Eso leeros es, el la libro. película, según lo poco que hemos estado hablando May y yo, no tiene nada que ver con el libro, porque en la película han omitido muchísimos detalles que eran muy importantes, que se ha quedado la película en una película bastante... y eso que era una película. Sí, sí, Vacía, o sea, ¿no? no tenía nada de profundidad, los personajes bastante aburridos y planos y tenían cero química los dos actores que se supone que de repente, ya lo vamos a contar luego, pero de repente el mundo les cambia y se enamoran y todo es el destino, todo es porque yo te he salvado y ahora es que tenía que ser así y ahora nos queremos y no sé qué, pero es que tienen cero química, o sea, muy aburrido, pero
Pero claro, le falta todo ese fondo que a lo mejor se completa leyendo el libro, ¿no? Entonces, claro, aquí venimos las dos a yo intentar conciliarme un poco con la historia y eso, y Mai pues a contármelo todo. Vale, pues a ver, empiezo un poco con el resumen. Tenemos dos protagonistas principales. Por un lado tenemos a Natasha, que es una chica jamaicana de 17 años y ella vino desde Jamaica cuando tenía unos 8 años. No recuerda grandes cosas de Jamaica, solo que pues al principio no quería venir, pero luego ahora su vida está en Estados Unidos. Tiene una muy buena amiga que se llama Bev, creo, sí. Y bueno, ella quiere ir a la universidad, estudiar, le apasiona la ciencia, se quiere dedicar a ser analista de datos, creo que lo dice. Y bueno, es una chica que no cree en el destino, que le apasiona todo sobre la ciencia, desde las células al universo, al por qué funcionan las cosas como funcionan, y que no cree tampoco demasiado en el amor. Ha tenido un exnovio, Rob, que le hizo mucho daño ya que le fue infiel. Y bueno, no, eso es lo que sabemos de ella. Y por otro lado tenemos a Daniel. Daniel es un chico que ha nacido en Estados Unidos, pero tiene ascendencia coreana, y él siempre habla de no sentirse lo suficiente coreano y no sentirse lo suficiente americano, ¿no? Porque es americano-coreano, es decir, los padres siguen manteniendo pues el idioma y todas las costumbres que han traído desde Corea, ya que emigraron y para ellos fue pues muy duro, pero emigraron pues en busca de una vida mejor. Y Daniel pues está orgulloso de ese pasado suyo, pero al mismo tiempo pues comenta que pues es bastante curioso. Está entre dos nacionalidades y él mismo se describe como americano-coreano, aunque a veces le dicen, pero si eres solo americano, y otras veces que es solo coreano. Y bueno, sí. La historia transcurre sobre todo entre estos dos. Pero luego también tenemos muchas otras personas que nos ayudan a entender la historia mejor. Dime, Naroa. Bueno, yo quería añadir que en cuanto a los personajes, la información que se nos da en la película. En la película, Natasha no se le ve con ninguna amiga, no tiene ninguna amiga. O sea, el último día, bueno, todavía no hemos contado, pero bueno, a ella y a su familia les van a deportar de Estados Unidos. Entonces este es el último día. ¡Naroa! Que eso pasa al principio, que no es un spoiler. Bueno, todo el episodio es un spoiler, pero el último día que ella tiene en Nueva York y está sola. Bueno, o sea, no se habla nada de su amiga. Sí que se habla de que quiere ser analista de datos, pero no... O sea, lo dice como un poco de ni fu ni fa. Pero se ve que le gusta más la ciencia. Se nota que le gusta como las estrellas, las constelaciones y no sé qué. No se menciona nada del exnovio, ni... Es que nada, es que no se sabe... Solo sabes lo que ves, básicamente. De Daniel, eso, lo de que es americano-coreano, se da a entender por el contexto. Él dice que él es de primera generación, ¿no? Pues la primera generación de una familia inmigrante con todo el trauma que ello conlleva y con cómo él siente que tiene que cumplir las expectativas de sus padres, porque sus padres han tenido una vida muy dura y han conseguido inmigrar hasta Estados Unidos. Entonces él ahora tiene que aprovechar esa oportunidad que sus padres le han dado, ¿no? Entonces siente esa presión. Pero no se habla mucho, la verdad, de lo de americano-coreano. Pero yo creo que eso es muy típico, ¿no? Entre inmigrantes, no sentirte lo suficientemente, en este caso, para él, americano. Bueno, no sentirte, sino que la sociedad no te acepta ni como americano ni como coreano. Porque tú luego vas a Corea y Eso es como, es. no, pero tú eres americano, pero tú estás en Estados Unidos y es como, no, pero tú eres coreano. O sea, no, es muy difícil. Él en sí es americano, descendencia coreana, pero él es americano. Si lo estamos definiendo por según él dice, de cómo se siente y dónde él ha nacido, pues él es americano. Claro, pero es más complejo que eso, ¿no? Él también comenta muchas veces que él no quiere estudiar medicina, pero su familia quiere que él vaya a Yale, a la universidad, a una de las mejores universidades de Estados Unidos, a estudiar medicina, porque de hecho hay conversaciones con su padre que el padre le dice, no es lo que tú quieras, no puedes dejar
mandar a la mierda tu vida por algo que quieres ahora mismo. Tú piensa en qué vas a querer en el futuro. En el futuro vas a querer un trabajo estable que te dé dinero y que te ayude a apoyar a tu familia, y así estarás más cerca de la felicidad. Y claro, su hijo Daniel no comparte este mismo sentimiento, esta manera de pensar. Y también me parece algo muy, muy importante y muy interesante que mencionar, el hermano de Daniel. Daniel tiene un hermano que es todo lo contrario a él. Él también está estudiando medicina en Harvard, pero le expulsan. Y bueno, es malvado. Él no quiere saber nada del idioma coreano, ni de las tradiciones, ni nada. De hecho, Sí, como que hay, solo en sale algún con momento en la novias. película le dice a su madre como, la madre le está hablando coreano y él le dice como, ¿qué dices? No te entiendo. Como en inglés, ¿no? Pues como diciéndole que le hable en inglés. Eso es, ella, o sea, él rechaza todo lo coreano, siempre sale con novias blancas, y también empieza a rechazar cuando es muy pequeño ya a su hermano por él estar tan a gusto en esa piel de coreano y también Eso será estadounidense, ¿no? el Porque él lo racismo acepta. integrado que tiene él por haberlo sufrido, seguramente. Eso es, pero claro, trata muy mal a Daniel, y le hace mucho daño también. Daniel lo que él quiere hacer es dedicarse a la poesía, le encanta escribir, es un chico, eso, que cree mucho en el destino, y ha sido siempre como el niño bueno, el que ha sido, pues, también un poco la envidia de su hermano mayor, Mm. ¿no? Porque aunque el hermano mayor sea el más fuerte, el más confiado, el más guapo, pues él también siempre ha estado seguro de sí mismo, y sus padres han estado muy orgullosos de él. Y ahora que el hermano no está estudiando medicina porque le han expulsado, pues tienen todas las expectativas y todas las esperanzas fijadas en Mm. Daniel. Y bueno, un día se conocen de una manera tanto extraña. Naroa, ¿quieres comentar cómo se conocen en la peli? Sí, en la película, bueno, esto como con todos los otros episodios puede que haya sido bastante diferente, pero bueno, Daniel está de camino a una entrevista para ver si le cogen en la universidad para estudiar medicina. Y mientras está con su amigo, que está yendo en el metro con su amigo suyo, que luego no le volvemos a ver, no sabemos nada de él, no sabemos creo que ni cómo se llama, solo sabemos que canta y que escribe las canciones con él, pero no sabemos mucho más de él, pero bueno. Entonces en la estación, él está en detrás de una cristalera y están mirando a la gente, ¿no? Pues están haciendo lo que se dice en inglés people watching, que es observar a la gente, pues imaginarte a ver qué será de su vida, lo que sea. Y ven a esta chica, que es Natasha, que está en medio de la estación mirando al techo. Mirando al techo porque hay unas constelaciones y aparece como un flashback, como que su padre le solía llevar a ver las constelaciones y no sé qué. Entonces él le ve y le dice a su amigo, es ella, no tiene que ser ella porque ella es diferente. O no sé qué mierda, de todas estas mierdas ¿Qué? de... Bueno, en fin. Él se pone a decir, ella es diferente. Y le dice el amigo, ¿por qué? Y él dice, porque es la única que está mirando hacia arriba o algo así. O sea, es que una película malísima, te lo juro. Bueno, entonces va corriendo como diciendo, ¡buah! Tengo que hablar con ella, tengo que conocerla, no sé qué. Básicamente, Estoy básicamente alucinada. ella se monta en el metro, él se monta también, la persigue durante un buen tramo y la sigue por la calle hasta que hay un momento en el que ella parece que va a cruzar la carretera. Ah, bueno, él está andando por la calle detrás de ella y justo delante de él un coche conduciendo muy rápido pasa y como que medio atropella a un ciclista, detalle importante para luego. Y luego el coche parece que va a girar, pero la chica a la que él está totalmente acosando porque la está persiguiendo por la calle, eh, se ve que el coche le va a atropellar a la chica. Entonces él va corriendo así tal, le agarra, le tira para atrás para que no le atropelle el coche. Y entonces es como un momento de, me ha salvado la vida, no sé qué. O sea, muy cliché todo. Pero la chica se lo agradece. Le dice, ay, me ha salvado la vida. Ay. Eh, ¿O a ver, no? no se le pone como diciéndole, ay, mi héroe, no sé qué, pero sí le dice, me ha salvado la vida, no sé qué, sin más. Y luego se ponen a hablar y el chico de repente de la manga
empieza a hablar del amor y ella es típica que dice, no, el amor son solo hormonas, el amor no existe, el amor es no sé qué. Pero él le dice, yo puedo hacer que te enamores de mí en un día. Y yo como, bueno, ¿qué me estoy tragando yo con esta película? Pero, bueno, ¿cómo ha sido en el libro? Esos son, en la película, sus primeras interacciones. ¿Cómo ha sido en el libro? Daniel se fija en Natasha, pero luego coinciden en una tienda. En una tienda como en un bazar, creo que es. No, o en una tienda de discos. Bueno, no me acuerdo. Pero yo creo que es en una tienda de discos, ahora que lo digo. Bueno, total, que Natasha está ahí mirando los discos o está en la tienda y se encuentra con su ex y con la chica que el ex le puso los cuernos. Se están enrollando y se da cuenta de que la chica está intentando robar algo de la tienda. Y claro, entonces ahí también está Daniel. Y Daniel ve lo mismo y dice, pero que lo va a robar, no me lo puedo creer. Y bueno, no sé si es porque ellos hacen algo, creo que no, pero el chico de la tienda, el dependiente, pilla a la chica robando y entonces lo que Rob, el exnovio de Natasha, hace es dejarla tirada y sale a correr y Madre huye de mía. ahí. Y bueno, entonces, claro, después de este incidente pues empiezan a hablar, pero Natasha tiene mucha prisa, tiene un objetivo, ese mismo día la deportan porque, bueno, sabremos luego más tarde todos los detalles, pero su familia desde hace muchos años vive en Estados Unidos, y han sido una familia ejemplar que viven en una casa con solo una habitación, todos juntos, en condiciones bastante pues malas, y la madre trabaja todo el día para mantener a los dos hijos, porque Natasha tiene también un hermano, y el padre sigue, o sea, intenta tener pues su sueño y su pasión, que es ser actor. Entonces está todo el rato pues de casting en casting sin conseguir grandes cosas. La cosa es que cuando al de muchísimos años consigue que le acepten en un casting y hacer esa obra, pues después de esa obra, Natasha y su hermano vuelven a casa, pero él se queda con unos amigos de la obra pues bebiendo y coge el coche y está conduciendo borracho cuando se choca contra un coche de policía. Él decide ser sincero y contar toda su historia, cómo emigraron desde Jamaica en busca de una vida mejor, cómo él por fin ha conseguido, después de tantísimos años, pues una obra que le llena y que ha sido la primera noche de teatro, pero que, bueno, él es muy vulnerable y dice lo que le pasa, pero la policía pues llama a inmigración porque ha hecho algo ilegal y que está mal y ha puesto la vida de él mismo y de otros en peligro. Entonces, bueno, a esta familia le llega una carta diciendo que tienen que marcharse de Jamaica. Entonces el libro transcurre todo en el mismo día donde se tienen que marchar. Es decir, esa misma noche, si Natasha no consigue nada, durante ese día, esa misma noche tienen el vuelo a Jamaica. En la película es el día siguiente. Vale, mira, la primera diferencia, Sí. entonces, sí. Bueno, aparte de O sea, cómo se tienen la conocieron, ¿no? noche. Pero Pues ahí no, ahí es esa misma noche. Entonces, claro, Natasha, aunque haya hablado con este chico, ella tiene muy claro cuáles son sus objetivos y que tiene que ir a hablar con pues a esta oficina, donde más tarde pues le darán el número de un abogado. Pero bueno, Daniel sí que le persigue. Bueno, él también tiene que ir a la misma. Más adelante, al final, descubrirán que la oficina donde los dos tenían la entrevista era la misma sí. oficina y con la misma persona. Spoiler. Pero entonces, claro, Daniel no lo sabe. Entonces él mismo piensa, jo, qué bien que esté yendo en la misma dirección que ella, pero parece que la estoy acosando. Pero los dos tienen que ir al mismo sitio. Y, y bueno, entonces es cuando pasa el incidente del coche. Un coche intenta atropellar a Natasha y rompe sus cascos. Ella siempre está con sus cascos rosas. Pero también nos cuenta un poco qué hay detrás de ese coche. ¿Quién era el que conducía? Y no sé si igual eso no lo cuentan en la película, No, ¿verdad, para Narva? nada. Como me digas que es Pues el padre el borracho, me va a conductor. explotar la cabeza. No. Pero son conexiones, eso, pues
que no se hacen durante toda la historia, en todos los casos, pero son, lo voy a contar, no podemos contar todos los protagonistas que hay en esta historia, porque si no En la película sería un hay podcast 2. interminable. Pues en el libro sí que incluso la segurata que le mira el móvil y las cosas antes de ir a la oficina de inmigración, a ella también se le da un espacio donde por qué hace lo que hace y qué busca al toquetear cada cosa y por qué lo hace. O sea, sí que se le da importancia a eso, pues a la salud mental, a la importancia a las palabras, al estar en un tiempo, en un lugar y cómo actuamos. Pero bueno, básicamente el hombre que intenta atropellar a Natasha es un hombre que hace unos años perdió a su hija por lo mismo, porque fue atropellada y desde entonces pues creo que se divorcia de la mujer porque no lleva nada bien este duelo y además de eso pues él no consigue casi ni estar vivo, ¿no? Está todo el rato, empieza a beber, está todo el rato borracho con los efectos del alcohol, está eso, pues todo el rato borracho con los efectos del alcohol y vemos que este chico luego también sale de nuevo, ¿no? Pues es un chico que está conduciendo borracho y de esa manera casi atropella a Natasha. Sabemos que está todo muy conectado, ¿no? Un chico, o sea, un hombre que ha perdido a su hija por un hombre borracho, luego casi atropella a una chica a la que le van a deportar porque su padre ha conducido borracho, o sea, sí, esto y hay más conexiones con el abogado también en sí. cómo el abogado tiene un accidente por este chico porque más tarde atropella a este abogado, pero ya llegaremos a eso, ¿no? Pero hay muchas conexiones. El ciclista que he mencionado antes de que la atropellan a Natasha es el abogado, de hecho. En la película pasa antes. Pero una de las cosas que se me ha olvidado mencionar, que no sé si aparece en el libro, es esta frase que Daniel al principio lo escribe en un cuaderno y Natasha lleva detrás de su chaqueta, que es Deus ex machina. Deus ex machina, que es un término, no sé si lo cuentan en el libro, es un término que se utilizaba antes en los teatros antiguos, romanos y griegos y así, porque solía ser un recurso muy utilizado en las obras, que Deus ex machina significa que Dios de máquina, ¿no? Como que Dios baja de la máquina, y es que se solía ser cuando de repente uno de los personajes de la obra de teatro, que era Dios, que no había aparecido en toda la obra, de repente aparece, que le baja la máquina como una especie de grúa, por eso es Deus ex machina, y el objetivo de Dios en esa historia es de repente cambiarla, ¿no? Pues de repente viene Dios y o le soluciona los problemas al personaje, o se los estropea, o no sé qué, de una forma totalmente como que pasa de repente, y que en la historia anteriormente no se ha dado indicios de que eso iba a pasar. O sea, como básicamente un plot twist de toda la vida, pero un plot twist que ni siquiera lo podías haber predicho porque no te estaban dando predecido. No sé, porque no te estaban dando pistas de que iba a pasar, ¿no? Eso se llama Deus ex machina. Entonces, como Daniel ve eso, por eso le empieza a seguir la chica, porque dice, no, es que pone Deus ex machina detrás, es que eso significa que algo que pasa así de repente, que te cambia la vida, tengo que ir donde ella, no sé qué. Entonces, con eso, este personaje de Daniel está obsesionado con que, me pone muy nerviosa, con que todo es el destino y todo es meant to be, ¿no? Como que tiene que pasar así. Si ha pasado así es porque estamos destinados, porque nos tenemos que amar y casarnos y tener hijos. Pero lo que pasa en la película, pero por lo que cuentas en la película, pasa porque él le acosa. Sí, o sea, es que es imposible que no pase. O sea, básicamente, y nada más. Y le empieza a decir, es que ya te digo, una de las primeras conversaciones que tienen es sobre el amor y no sé qué. Y este pavo le dice en plan de, yo te voy a enamorar en un día. Y la otra en plan, es que no tengo un día. O sea, tú a ti un pavo te dice eso y ¿qué le dices? Ay, qué pena porque no tengo todo el día. No, tú le dices, ¿pero qué dices? O sea, adiós. Pero esta le dice, no tengo todo el día. Y él le dice, ¿tienes una hora? Y le empieza a decir que hay este estudio
que les hacían a las parejas. Eso es igual en el libro, pero una parte de mí lo he disfrutado. Es que yo creo que es no sé cómo decirlo en castellano, el delivery, ¿no? De cómo lo presentan en la película. O sea, es que está fatal. Es que tú piensas, o sea, luego va pasando cosas en la película y dices, a ver, pero si se conocen de hace 2 horas y 30 minutos, o sea. Pero bueno, este pavo le empieza a decir que me parece un poco también, ¿no sabes estos pick-up artists? Que los pick-up artists es un poco un tema delicado porque son unos bastante sexistas y misóginos. Es un grupo de hombres que lo que hacen es como ponerle una ciencia. Como dicen que el amor es no una ciencia, sino el conseguir acostarse con chicas, que es un proceso. Entonces hacen todas estas cosas como el negging, que el negging es como decirle a alguien un insulto, pero hacer como que parezca un cumplido para bajarles la autoestima. Ah, como en 3 metros sobre el cielo, tipo fea. No tan directamente, ¿Ah, pero sí? bueno. No, como decirte, o sea, como pasar de ti, pero luego te hacen caso, pero luego pasan de ti, pero luego, o sea, como cosas así, ¿no? Pues este tío es como que está tan obsesionado con que es el destino, tienes que estar conmigo, no sé qué, que acabas pensando, o sea, este tío lo que quiere es mojar el churro y ya está, o sea. Naroa. A ver, no es como que este tío te hace... O sea, no sé cómo explicarlo. Jo, tengo Tienes que ver verla, la vas a película flipar. porque yo tengo otra Vas a imagen flipar. de él. No, porque... O sea, está tan obsesionado con que... No, pero es que... O sea, no es porque en plan de... Oh, tú me gustas porque... algo sobre ti, no. Es que yo tengo que estar contigo porque es el destino. ¿Sabes? Ya. No sé cómo... Bueno, sin más. Que es un poco bastante superficial. A mí lo del experimento sí me pareció bonito, como lo ponían en el libro, porque creo que es una manera que Daniel encuentra para conectar su personaje con el de Natasha. Es decir, como Natasha cree tanto en la ciencia y tan poco en el amor y en el Habla de destino, estudio. Daniel busca esta excusa de este experimento que hace que la gente se enamore después de 36 preguntas y mirarse a los ojos, porque dice, ¿ves cómo la ciencia también puede Demostrar el amor. relacionarse un poco, o sea, demostrar Sí, el amor? porque ella le dice, Y si claro, no se puede demostrar, Natasha, no existe. Básicamente, ¿no? claro, y por eso también hacen ese experimento. Y a mí ese experimento me ha llamado la atención. Claro que es súper cursi que en un día lo hagan y bueno, o sea, sí que es un poco dramático todo en el libro Sí. también para... Es como que eso no sería no es una conversación natural que tú tendrías con una persona que acabas de conocer. Y en la película eso es tan presente. Claro. Y es tan que, o sea, está tan mal retratado que no, o sea, no te lo tragas y o sea, es horrible, o sea, bueno. Pero al mismo tiempo es como... O sea, sí que es poco creíble que pase todo en el mismo día. Creo que eso es muy... Pero también es para conseguir Esa urgencia. esa sensación de amor a primera vista, sí. flechazo, urgencia. El tiempo corre. Hay que vivirlo intensamente ahora mismo porque ya está, es ahora o nunca, para conseguir ese efecto, ¿no? También, claro, pienso que Daniel está al final, al principio no lo sabe, no sabe que Natasha se va a ir. Y él también igualmente es bastante intenso de quiero hacer todo ahora, quiero llevarla al karaoke, quiero ir a comer, Sí, en quiero vez de luego decirle en tomarnos plan, un café, me das quiero tu ir... teléfono. Es en plan de, te voy a hacer 39 preguntas y te voy a mirar a los ojos durante 4 minutos y te vas a enamorar de mí. Pero también al mismo tiempo demuestra ese flechazo, ¿no? De cuando conocemos a alguien y nos gusta tanto que no conocemos los límites muchas veces. Es, venga, todo el tiempo ahora con esta persona. Y de hecho, en el libro también lo menciona. A veces, dice Natasha, las relaciones no irían mejor si esta segunda o tercera parte lo guardáramos para, en vez de consumir el amor de uno, fuese consumiéndose poco a poco. Pero luego también dice, ya, pero entonces tampoco crearíamos esa conexión tan estrecha que consigues en los primeros momentos. A mí me ha recordado mucho a aquellos momentos donde vives todo muy intensamente, que puede ser cuando eres adolescente, lo vives todo como si fuese el fin del mundo, y no solo cuando eres adolescente, sino cuando estás haciendo
estás fuera de tu zona de confort, que es la... Por eso me identifico un poco con los dos protagonistas, ¿no? Ninguno de ellos está en una zona tranquila. Natasha le van a deportar, necesita conseguir esos papeles y él tiene una entrevista súper importante, tiene la presión de la familia para hacer algo que él no quiere hacer, y ahora que su hermano no está estudiando es como que toda esa presión recae en él. Entonces creo que es un poco como cuando vas de Erasmus, ¿no? Cuando vas a vivir fuera, que lo vives todo como súper intensamente y luego lo ves desde fuera y dices, jo, esta no era yo que estaba haciendo, o sea, como no me di cuenta del peligro, cómo no me di cuenta de la realidad. Pero claro, tú cuando estás dentro, pues son relaciones o amistades de meses que parecen que son de años, o no sé si te ha pasado alguna vez, Naroa. Sí, yo creo que, por ejemplo, las amistades que hice en Erasmus, pues era otro ritmo, pero más que nada porque yo creo que era tú estabas con gente con la que a lo mejor no tenías nada más en común más que estar lejos de tu país, de repente en una universidad, yo por lo menos en medio de Irlanda, con profesores que hablaban en inglés, pero con acento irlandés que te cagabas, que a ver si días les entendías y había días que no les entendías. No sé, y toda la sensación de, pues para muchos la primera vez que vivían fuera de casa y así, yo creo que era como más bien la sensación esa compartida, más que la urgencia. Pero sí, entiendo lo que dices. En la película, la verdad que no retratan muy bien. O sea, sí que hay momentos en los que ella está como, ¿pero por qué? Pero mi familia nos van a deportar, no sé qué. Pero luego hay momentos que o sea, se acuerda de ello durante 5 minutos cuando está con el abogado, y el abogado, bueno, no sé, ¿vamos a hacer el spoiler ya o no? Venga, el abogado le dice que no consigue, que... Y le deportan, y encima, ¿sabes por qué le dice el abogado que no, no? En la película le dice en plan de, no, es que no he podido hacer nada porque las políticas de ahora que están tan cambiantes, no sé qué, o sea, no le da ninguna explicación. Pues no, pues el abogado tenía que juntarse con un juez, que es su amigo, pero ese mismo día decide liarse con su asistenta, por lo que se lía con la asistenta, que ya había tensión desde hace muchísimo tiempo y estaban los dos enamorados. Que luego es su mujer. Y no, pero luego, claro, ¿qué pasa? Que cuando Daniel va a su entrevista con este abogado, porque él tiene a última hora del día, ve la carpeta de Natasha y se da cuenta que el abogado es el mismo, es decir, la persona con la que tiene la entrevista Daniel, que es exalumno de Yale, para que él también pueda entrar ahí, a esa universidad, es el abogado de Natasha. Entonces la carpeta con el nombre de Natasha está en la mesa y le dice el abogado a Daniel que no ha podido hacer nada porque que no ha sido posible, pero más adelante descubrimos, cuando escribe en primera persona el abogado, porque se le da un espacio para ello, que es porque llevaba pensando mucho en su asistenta. Y de hecho, cuando Daniel llega a la oficina, ve a la asistenta llorando como una loca y le dice a Daniel, dile al abogado que es la mejor persona que conozco, pero que no va a poder ser, que me voy. Y claro, dice Daniel, no voy a decirle esto al abogado, o sea, necesito hacer mi entrevista. Pero claro, cuando va a hacer esa entrevista se ve la carpeta de Natasha y entiende todo. Y bueno, el abogado no se junta con el juez. El señor Fitzgerald se llama, creo. No se junta con el juez porque está toda la noche en el hotel teniendo una tarde de pasión con su asistenta, pero meses más tarde se acuerda tanto de Daniel y de cómo Daniel le dice que el tiempo no espera y decide pues dejar a su mujer, a sus hijos, bueno, a su hijo y a su hija, e irse con la asistenta y viven súper felices. Eso sí que cuenta pues el trauma que crea eso en los hijos del abogado, ¿no? De cómo les cuesta confiar en gente y creer en el amor. Y me gusta mucho cómo acaba, porque dice, mira, después de este fragmento dice, lo cual no quiere decir que Jeremy Fitzgerald haya hecho lo que debía. Tampoco quiere decir lo contrario. Lo único que quiere decir es que el amor siempre lo cambia todo. Que suena como muy cursi y tal, pero dices,
te hace pensar qué es lo correcto en esta situación. Él ya no quiere a su mujer, entonces ha hecho lo correcto siguiendo a su corazón. Luego es feliz con la asistenta y son los dos felices. Pero claro, la gente que por el camino le creas inseguridades, traumas, daños, no sé si la manera de haberlo hecho es la correcta. Y te hace reflexionar mucho. Y además de eso también hay datos. Claro, es un libro que está muy pensado. O sea, es un libro que si lo lees rápidamente te da la impresión de, una historia de amor momentáneo, destino, tal. Pero es un libro que coge las dos personalidades de los dos protagonistas y lo crea en un sitio escrito. Es decir, siempre le da mucha importancia a Natasha a la ciencia. Y durante el libro vemos que Natasha siempre impresiona a Daniel con hechos curiosos sobre la ciencia o datos interesantes sobre la materia oscura o cosas que él no sabe. Pero luego en el libro a nosotros nos pasa lo mismo. Hay, por ejemplo, un capítulo entero sobre el destino, quién inventó ese concepto, cómo ha evolucionado en los años. O, por ejemplo, el pelo de Natasha es afro y ella se lo alisa. Pero ella nunca piensa mucho en por qué se lo alisa. Pero claro, justo los padres de Daniel tienen una tienda de pelo, o sea, de accesorios de pelo y de pelucas afroamericanas. Y hay otro capítulo entero dedicado a cómo en la esclavitud pues se les cortaba el pelo porque para las personas afroamericanas y para las personas africanas el pelo siempre ha sido una gran parte de su identidad y de quiénes son. Y hoy en día, era una barbaridad el dato que daba el libro, pero millones y millones de dólares son gastados por afroamericanos en su propio pelo, porque muchos se lo alisan para ser aceptados y para no tener que recibir comentarios sobre su pelo de lo afro que es o del sitio que ocupa o ay qué exótico lo puedo tocar y comentarios así. O sea, hay un montón de capítulos pues de cosas que no te planteas. O por ejemplo incluso la camarera que les sirve el café, ¿no? Que les hace un comentario despectivo le dice a Natasha, aprende a usar palillos. Luego también explica el por qué ella hace ese comentario, qué está detrás de eso, qué le ha pasado a ella con su familia y por qué tiene ese odio hacia la gente que no come con palillos. Yeah. En la película se queda bastante superficial. Eso, la verdad que sí que hay un momento que, no sé si pasa en el libro, pero en la película Natasha conoce a los padres de Daniel. Sí, va a la tienda de pelucas. Sí, entonces en el hay un libro momento también. en el que, o sea, toda la película en sí, toda la película, hay como partes narradas por Natasha, pero esta parte está narrada por él, o sea, como en voz en off, y dice que explica por qué, que eso sí que me ha parecido interesante, pero ya te digo, me ha parecido que era una oportunidad muy perdida, porque todas las cosas que podían haber hablado, que no han hablado, como esta, que era por qué hay tantos coreanos siendo dueños de tiendas de pelucas y de pelo y cosas así para pelo afro en Harlem, ¿no? Y estaba contando que pues como no me acuerdo cuál era el año exactamente, pero Corea básicamente dejó de vender las pelucas y todos esos productos porque tenían una gran industria de pelucas en Corea a americanos. Entonces, claro, los coreanos los compran ellos mismos, como son coreanos lo pueden comprar, entonces luego ellos ponen tiendas. ¿Qué es lo que uno cuenta? Que a mí me da un poco de rabia porque es un tema bastante importante. Es por qué las pelucas son tan... ¿Por qué las pelucas son tan importantes en Corea? ¿O por qué viene todo ese mercado de Corea? Y es que en Corea hay una mafia tremenda con las pelucas. Conseguir pelo natural, pelucas de pelo natural, no de plástico, claro. Conseguir pelo natural es muy caro. Es muy caro y muy difícil. Y en Corea hay mujeres a las que las secuestran para cortarles el pelo y luego las vuelven a sacar y las dejan totalmente rapadas, que claro, para los coreanos el pelo también es muy importante. En los pueblos más indígenas de Corea llevan el pelo muy largo. Entonces,
las secuestran, les cortan el pelo y las dejan marcharse. Entonces hay una mafia y un montón de crimen por el pelo en Corea. Lo que me da un poco rabia que no mencionen eso. Es que en el libro tampoco, ¿eh? Dicen que Corea Mm, domina todo ese sector mucho más y que es un sector como muy monopolizado, ¿no? Que ahora ninguna otra nacionalidad va a conseguir adentrarse porque Corea lleva como sí. el 60 o 80% de ese sector, Es que pero no dice el no es por nada qué ético, no es nada ético tampoco. cómo se hace y bueno, invito a la gente que vea vídeos en YouTube, hay un montón de vídeos en YouTube, de hecho, a lo mejor pongo un link eh, de unos vídeos y unos documentales que hay sobre esto porque son muy interesantes. Eh, pero eso, me hubiera gustado que hubiera más datos así de por qué los coreanos inmigran a Estados Unidos y por qué resulta que un montón de coreanos tienen no sé cuánto por ciento de las tiendas de pelucas y pues más temas así, pues qué pasa con las inmigraciones, qué pasa con tal y luego ya, o sea, y luego cuentas la historia de amor también, pero en la película ha sido la historia de amor 95% y luego el resto de los problemas políticos, socioeconómicos, culturales, 5%. Sí, que pasan a segundo plano y parece que es, Sí, le quita, pues, cómo lo han le quita enfocado, conflicto, claro, toda la porque esas cosas también importancia. em, al final dan forma a los personajes, ¿no? Y les da conflicto y les da otra cosa, pero sí, claro, al no ser presentadas, si está todo presentado como, qué bonito, yo voy andando por la calle con mis cascos y no sé qué, pero bueno, en la película el padre de Daniel le ofrece a Natasha le ofrece relajante de pelo, ¿no? Pues que es como un... No sé si se traduce así tal cual, pero es así es como se dice en inglés. Y pues para quitar un poco, para quitar el volumen, le dice. Porque Natasha lleva el pelo afro desde el principio de la película. Y, y ella le dice que no, entonces luego Daniel le pide perdón eh, por porque el padre sea racista y hay un momento en el que Natasha le dice, no tienes que pedir perdón porque tú no eres tu padre. Y es como, pero ¿cómo lo sabes si le conoces hace 3 horas? O sea, a lo mejor sí que algún momento te suelta un comentario así, ¿tú qué sabes? Es que, no sé, qué triste, ¿no? Ver cómo la ha enfocado la película, porque siento que pierde toda la esencia del libro y es una pena que hagan adaptaciones donde se Sí, pierde todo. O sea, para eso, que hagan una historia de amor más con no sé, o sea, me parece que es una novela que es diversa, que no cae en los estereotipos de siempre, sí cae en los estereotipos de, ay, amor a primera vista, lo doy todo, tal, esa pasión, esa locura, son un poco incluso irracionales a veces, pero me parecía un poco diferente al resto, ¿no? Eh, y me parecía que al estar dirigido a un ambiente más juvenil, pues que está bien que haya otro mm, tipo de referentes, pues una mujer jamaicana, inmigrante, con sus miedos de a punto de estar deportada, que se compara con su amiga blanca, que pasa el día mm, viendo universidades y sin preocuparse sí, por estos temas, ¿no? Que no debería haber nadie preocupándose por estos temas, pero por mm, desgracia es algo que preocupa a mucha gente de todas las edades por la situación en sí, la que en la vivimos, ¿no? película, Pero sí, la Natasha no tiene, no se habla en ningún momento de sus amigas, así, o hay un momento que es como que me parece que el abogado, alguien de la oficina le pregunta, pero tú ¿por qué te quieres quedar en Nueva York si es que te vas a Jamaica? No te estabas a ir a Afganistán, como otra gente de aquí que se va a Afganistán o a países que están en conflicto, tú te vas a Jamaica, como diciendo, no te quejes, como si fuera de vacaciones, ¿sabes? Pero bueno, pero hay un momento en el que sí le enseñan a ella como jajaja, riéndose, no sé qué, hablando con sus amigas, como un poco como en off, se enseñan como unas escenas, pero no, te da la sensación de que no hay nada en riesgo, porque como no conoces nada de la vida de esta chavala, te sientes que, bueno, la van a deportar, pero te da la sensación de que no está perdiendo nada porque es que no te han enseñado qué es lo que va a perder, ¿sabes? Que eso también le quita un montón de profundidad al personaje y no te, no empatizas con el personaje porque es que tampoco es muy real. y Naroa, ¿cómo acaba? Porque en el libro me gusta mucho la conexión que hacen. Acaba de una manera un poco probable, pero ¿te acuerdas que te he comentado antes que hay una chica en la seguridad que siempre toca todo detalladamente?
y se asegura de que Natasha no pase ningún objeto peligroso. Bueno, esta chica se llama Irene y es una chica que le impresiona mucho la funda de móvil de Natasha, que tiene una funda, el disco Nevermind de Nirvana, con el bebé flotando, y a ella le impresiona siempre esto, y cuando descubre que es pues, el disco de Nirvana, ya empieza a escuchar Irene, la segurata, a Kurt Cobain, y su voz, su nostalgia, pues le hace querer hacer algo que siempre ha querido hacer, que es pues acabar con su vida, porque lleva mucho tiempo pensando en ello. Y claro, bueno, ese mismo día, cuando al final del día Natasha y Daniel se están besando, Natasha decide por un impulso llamar al abogado, a la oficina donde le dieron el contacto de este abogado, del señor Fitzgerald, para dar las gracias tanto a la persona que le puso en contacto con este abogado, porque ella en ese momento cree que va a tener opciones de quedarse, porque es lo que le ha transmitido el abogado, pero claro, luego se queda con la asistenta, así que ya no hay nada. Pero bueno, entonces ella le dice también gracias a Irene. Entonces, bueno, la escena final es como a esta Irene le salva la vida ese gracias, porque se da cuenta de que aunque no tenga nadie en su vida, porque alguien la ve y que alguien ve su labor, y entonces decide pues viajar por el mundo y se hace azafata de vuelos para poder tratar lo mejor posible a esa gente que vuela por algo trágico o algo a un funeral o por algo así. Y bueno, está en uno de esos vuelos cuando ve a pues a Natasha y la reconoce y se acerca donde ella a darle las gracias, le dice soy esta, no sé si te acuerdas, y bueno, Natasha le dice sí, tú eres la que ese día estaba, y justo Daniel está no en el asiento de al lado, pero en el asiento de atrás, y dice Natasha, y se quedan mirando, y ahí ya se acaba el libro, o sea, empiezan a hablar entre ellos, y la seguridad está como viendo todo ese encuentro, y ahí se acaba el libro. Qué no sé cómo se fuerte. acaba Bueno, en la película. se ve como un poco un montaje de ella volviendo a Jamaica, luego se va a estudiar a Londres y después vuelve a Nueva York y está en una cafetería y queda con el abogado para darle, por eso, para darle las gracias y para decirle, bueno, para decirle que había vuelto a Nueva York, pero que Pero ¿para qué darle pero las gracias? pero es que en la si película se quedó no con dicen otra. eso. En la película no se sabe nada de eso. Le dice en plan de Natasha, le dice, no es que te he llamado también porque no sé si te acuerdas aquel mismo día que teníamos los dos la cita contigo y este chico que se llamaba Daniel no sé qué tal, y a ver si tenía su contacto porque he vuelto a Nueva York y no tengo su contacto. Le dice, está en una cafetería. Y el otro le dice, ay, sí, ya me acuerdo de ese día, ya me acuerdo. ¿Te acuerdas que tuve un accidente de bici ese día? Del que el conductor que casi le atropella a Natasha también. Pues cuando fui a que me pusieran la escayola en la mano, conocí a la doctora que conocí, es ahora mi mujer. Como diciéndole, ese día fue como, ¡buah! Mega casualidad y conocí a la que es ahora mi mujer. No, pero si ya estaba casado y con no. 2 hijos. En la película no. Y le dice, no tengo. Ya, le dice, Me parece no tengo, horrible. No tengo el contacto, ya lo siento, no sé qué tal. Pa. Sin más, se pira y la Natasha está a punto de marcharse y de repente en la cafetería dice alguien, voy a leer mi próximo poema que se llama que es sobre el sol o algo así. Y Natasha cierra la puerta, se da la vuelta así como dramático, le ve y el otro se queda, Natasha, Daniel, no sé qué, así como momento tenso, se acercan, le dice, ¿qué dice? Así le dice, ay, me gusta cómo te quedan las gafas, dice Natasha a Daniel, y Daniel le dice, ya te has puesto el pelo rosa, porque en la película hablan de que se iba a poner las puntas de se rosa. tiñe las puntas. Y cogen ahí y se besan, y así se acaba la película. Pero tú piensas que después de 5 años... pero O sea, ¿tú te lanzarías a besarle a alguien que después de 5 años... O sea, qué cosa más rara, por favor. Pero una cosa, ¿se explica por qué hace un poema en el karaoke, sobre el sol? la escena del karaoke, ella le dice, pero es muy corto, sin más, le dice en plan de, no, es que los poetas siempre escriben sobre las estrellas, pero yo creo que deberían escribir sobre el sol, porque el sol es también una estrella.
es la estrella que nos permite vivir y no sé qué. Vale, Sí. y de ahí viene el título. Vale, en el libro es igual, pero luego no se menciona nada de un poema final ni nada. Jo, bueno, Naroa, entonces, No valoración veáis la final, película, cuéntame. leeros el libro, que parece ser que es mucho más interesante. La película es por suerte, solo de 1 hora y media de longitud, pero 1 hora y media que se hacen muy largas. Y bueno, si la película hubiera sido más larga y hubieran contado lo que cuentan en el libro y lo hubieran hecho mejor, a lo mejor sí que merecería la pena, pero no merece la pena. Eh, Así que bueno, a lo mejor se queda como en una película muy adolescente, ¿sabes? Que no tiene nada de profundidad. Y no solo, o sea, bueno, yo el libro sí que lo recomiendo porque es una lectura muy fácil, es un libro que tiene 300 y pico páginas, lo miro ahora, pero a ver que lo tengo aquí. 350 páginas, pero que lo puedes leer en 2 días. De hecho, yo lo he leído eso, pues en 4 días, dedicándole un poco de tiempo cada día. Es un libro que se lee muy fácil, muy rápido y de esos libros que te aportan algo más que una historia de amor, ¿no? O sea, muchas veces pues este tipo de libros dirigidos a más jóvenes y de romance pues son libros que vienen muy bien una vez que te enganchas en una lectura, pues para poder coger otra vez con ganas Mm, esa lectura, ¿no? O igual te pones algo más profundo, más un clásico y sí, como para te calentar un cuesta poco. volver a coger esa rutina. Eso es, pero me ha gustado que aunque sea eso, un libro para calentar, en el sentido, joder, en el sentido de que un libro para calentar motores y empezar a leer, que tenga otra Ajá. profundidad más allá, ¿no? Me parece que es un libro que aborda temas interesantes como el racismo, el destino, la ciencia, y yo sí que lo recomiendo para una lectura un poco ligera y amena. Y eso ha sido por hoy. Espero que hayáis disfrutado, bueno, esperamos que hayáis disfrutado de este capítulo, del fin de la temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Justo hoy estábamos, Naro y yo, hablando de lo feliz que nos hace tener un podcast, que lo escuchan 3, 4 gatos, pero lo feliz que nos hace pues compartir esta pasión con otra gente y entre nosotras también, ¿no? Pues el poder hacer algo en común con nuestra amistad y que también junte a nuestras pasiones y que es algo con lo que estamos aprendiendo mucho y que nos también obliga un poco a seguir un poco en contacto con esos hobbies que igual a veces es fácil dejar de lado. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera temporada. Nos vemos en la segunda muy muy pronto y os mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la temporada 2. Hasta pronto.